Samuel un día está durmiendo, ahí vuelve a donde Elí y le dice, mira, se acabó el relajito, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? Y Elí le dice a Samuel, yo creo que en realidad es Dios quien te está llamando. Varón. Varón. Yeah. Nos vamos. Dale. Dale. Hey, ¿qué es la que, mi gente? ¿Todo bien? Hice este video para compartirte 3 de mis pasajes bíblicos favoritos y explicarte por qué llegaron a ser de mis favoritos. Así que si eso suena como algo interesante, quédate conmigo y vamos allá. El primer pasaje bíblico favorito mío está en Hechos capítulo 8 versículos 26 al 40 y este pasaje trata sobre Felipe y el etíope. Felipe el evangelista del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, es uno de los 7 diáconos que la iglesia escoge para repartir comida en las mesas de las viudas porque hubo un problema en medio de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 5 y capítulo 6 nos dicen que había una repartición injusta de las comidas en medio de la iglesia porque los judíos tenían prejuicios contra las mujeres griegas, helenizadas, y como tenían prejuicios contra ellas, cuando venían las viudas helenizadas o helénicas a buscar comida a la iglesia, ellos nos repartían equitativamente, le daban más a las judías y más importancia a las judías que a las griegas. Esto no debería de ser así y la iglesia fue capaz de reconocer esto porque los judíos primitivos, o sea, los mismos discípulos de Jesús eran judíos puros, ellos eran personas judías que crecieron y se criaron en la religión judía y ahora más tarde en su vida Jesús muere, Jesús asciende, Jesús les da una nueva enseñanza y estaban teniendo dificultad en acoplarse a ella, por lo tanto todavía tenían prejuicios. Esto lo vemos en Pedro cuando el Espíritu Santo le muestra un lienzo con animales inmundos para enseñarle que no llamase inmundo a lo que Dios ya
purificó antes de llevarlos a donde unos gentiles para predicarles y que fuesen bautizados por el Espíritu Santo. Así que hay un problema de prejuicios o racismo con los judíos hacia los samaritanos y hacia las personas griegas en específico en esta ocasión, y se decide escoger a 7 hombres de buen testimonio para que repartan de manera equitativa en las mesas, y entre ellos se escoge a Felipe, y también está Esteban, que después más adelante es el primer mártir de la iglesia primitiva, que lo apedrean y ve los cielos abiertos. Pero hay algo curioso de los nombres de estas 7 personas, y es que son nombres griegos. Ellos tienen un problema de que los judíos no reparten equitativamente, entonces escogen gente griega porque saben que la gente griega no tiene estos prejuicios que tienen los judíos. Así que Felipe es un griego que escogieron como uno de los diáconos ante este problema. Él no tenía estos prejuicios y esto le permitió cumplir con el mensaje central de Hechos. No hubiese avanzado si no hubiesen estado envueltos estos griegos. El mensaje de Hechos es el siguiente: y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra. ¿Ves cómo va desde lo más cercano, Jerusalén, hasta Judea, hasta Samaria, hasta los confines de la tierra, que es al final del libro cuando Pablo llega a Roma? Pero ellos nunca hubiesen pasado de Judea a Samaria si no hubiese sido por Felipe, porque cuando la iglesia por primera vez recibe una gran persecución y todos se tienen que esparcir, ¿sabes qué? Los discípulos, que eran judíos puros, se quedaron en Jerusalén. ¿Y quién fue el que fue a Samaria a predicar el evangelio? Fue este griego que no tenía los mismos prejuicios que ellos. Él fue el primer evangelista en llegar a Samaria a predicar las buenas nuevas, y le siguieron milagros. Él expandió el evangelio hasta Samaria porque no tenía estos prejuicios. Y lo grande del pasaje que te estoy diciendo de Felipe y el etíope es que cuando Felipe llega a Samaria está teniendo el momento más grande de su ministerio, más exitoso, donde lo siguen multitudes y hay milagros en todo momento y las personas se gozan de que él esté entre ellos. Él es el gran evangelista del momento, pero el Espíritu Santo le dice: necesito que salgas de la ciudad, que salgas de entre la multitud y que te vayas al desierto a predicarle a un individuo, a una persona. Ahora yo me pongo en la misma posición que él y yo digo: imagínate que tú fueses un gran evangelista, que tuvieses un ministerio próspero y exitoso, que estuviese yendo a todos los sitios y predicando en todos los confines de la tierra, te siguiesen milagros, y de momento Dios te inquieta a ir a un sitio desierto, a un sitio de soledad, a un sitio donde no hay reconocimiento, donde no hay exposición, donde no está nada de esto que para nosotros muchas veces confundimos con el éxito en el ministerio. Y necesito que le prediques a una persona, que te sientes con él y que le enseñes y que lo bautices. Y ya. Y ahí se acabó. Necesito que dejes todo lo que estás haciendo para que vayas allí. Es difícil, bro. Es difícil. Papi, se le hizo difícil a Felipe, pero Felipe tenía babilla. Felipe tenía los pantalones en su sitio y dijo: yo voy para el desierto. Y siguió las instrucciones del Espíritu Santo, se fue al desierto, le predicó al etíope, le explicó las escrituras porque él no las entendía, y finalmente lo terminó bautizando y ganándoselo para el Señor. Felipe sabía lo que realmente era el éxito en el ministerio cristiano, que no es tener muchas multitudes, muchos seguidores, que no es amontonar fama y que no es el reconocimiento ni ninguna de estas cosas superficiales. El verdadero éxito en el ministerio, Felipe supo que era obedecer la voz del Espíritu Santo, aunque la voz del Espíritu Santo te lleve al desierto donde no existen multitudes. Boom, número 2, el llamamiento de Samuel. Este está en 1 de Samuel capítulo 3. Obviamente 1 y 2 de Samuel tratan del ministerio de Samuel, se habla de David, se habla de Saúl, pero en 1 de Samuel capítulo 3, el gran profeta Samuel, el patriarca de los profetas, el primer profeta del ministerio profético del Antiguo Testamento, que fue súper poderoso, que Samuel es llamado, recibe su llamamiento en el templo. Era un joven que fue consagrado desde su nacimiento, porque su nacimiento fue milagroso y la mamá se lo dedicó a Dios en el templo como ofrenda. Él creció sirviéndole al Señor, así que es un joven adaptado y aclimatizado a servir como sacerdote en el templo. Él no era un sacerdote, pero servía juntamente con Elí, que era el sacerdote, pero Elí estaba al garete. Elí tenía los hijos de él que estaban haciendo escante en el templo, estaban comiéndose la carne de los sacrificios, trayendo mujeres para fornicar en el templo, y Elí dejaba que todo eso sucediese debajo de sus narices. Samuel un día está durmiendo y se está apagando la luz en el templo.
templo. Era un candelabro que ellos prendían a cierta hora de la tarde y que alumbraba hasta la noche con sus distintas mechas. O sea, que era tarde en la noche, estaba bien oscurecido. De hecho, la luz se estaba apagando dentro del templo. Algunos dicen que se supone que ese candelabro no se apagase nunca, así que puede ser un indicativo de irresponsabilidad de parte del sacerdocio de Elí. Y en medio de ese apagamiento y de ese momento de oscuridad, by the way, Elí está ciego y Samuel es quien lo cuida. Así que de noche Samuel está durmiendo y escucha una voz que lo llama y le dice: Samuel. Él piensa que Elí, natural, tú tienes un hombre ciego que de noche, tras de que es ciego, es de noche y no ve. Si él necesita algo, te va a llamar a ti. Así que Samuel pensó en lo cotidiano, pensó en lo natural y fue donde Elí le dijo: mira, me llamaste, ¿para qué? Porque tú me llamaste, ven, yo estoy durmiendo, estoy allí tranquilo, que tú necesitas, dime, viejo. Y él le dice: mira, yo no necesito nada de ti, en realidad yo no te llamé. Samuel le dice: pues está bien, vuelvo a dormir. Se acuesta y de nuevo Samuel, él vuelve: mira, Elí, papi, ya esto está dejando de ser gracioso, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Yo no te llamé, Samuel. Está bien, se fue a dormir de nuevo, Samuel ahí vuelve a donde Elí y le dice: mira, se acabó el relajito, ¿qué es lo que tú tienes conmigo? Y Elí le dice a Samuel: yo creo que en realidad es Dios quien te está llamando, así que la próxima vez que Dios te llame, tú le dices: habla, que tu siervo te oye. Y Samuel se vuelve a acostar, escucha la voz de Dios, y esta vez cuando Dios lo llama, él le responde y le dice: háblame, que tu siervo te oye. Y Dios le encomienda el ministerio profético. Lo brutal es que el llamamiento de Samuel y el ministerio profético del pueblo de Israel comienza primeramente con un joven que no supo identificar la voz de Dios, a pesar de que servía en el templo, y segundo, en un momento oscuro de la noche. Así que tenemos un joven que no supo identificar la voz de Dios a pesar de que estuvo en el templo. O sea, yo crecí en la iglesia, yo me crié en la iglesia y me identifico mucho con este pasaje, porque a pesar de que estuve muchos años en la iglesia, yo no sabía identificar la voz de Dios. Yo no sabía qué era lo que Dios quería con mi vida, y por eso no sabía reconocer la voz de Dios y la confundía muchas veces con lo cotidiano. Y así quizás tú me estés viendo y tú quizás seas un joven que creció en la iglesia y que no identifica la voz de Dios. Lo mismo pasó con Samuel, pero como quiera hay esperanza porque Dios te sigue llamando. Y lo segundo es que fue en el momento más oscuro de la noche. Cuando Dios me llamó a mí fue en un momento en donde yo perdí a mi abuela, yo perdí a mi tía, que fueron las mujeres que me criaron, yo las amaba mucho, y pues yo no tengo tanta familia con que yo sea super close, pero con ella yo era bien cercano y me dolió mucho esa pérdida. Y en ese momento de esa pérdida fue que Dios decidió hacerme un llamado a mi vida, se me reveló, tuve unas experiencias bien brutales que quizás otro día te cuente, y para mí esa fue mi noche. Quizás tu noche sea una crisis amorosa, una crisis de salud, quizás tu noche como yo sea una pérdida, pero ten por seguro que aún en medio de tu momento más triste y más oscuro, Dios va a estar ahí contigo y su presencia va a ser tan evidente que te va a llevar a querer estar con Él, no solamente en el duelo, sino en la felicidad, en todo momento, a abrazarte de Él y a entregarte a Él, porque Dios está contigo en el momento más oscuro de tu noche. Y no solamente eso, sino que te está llamando, quiere hacer algo contigo, quiere hacer algo a través de ti, y te trajo al mundo en este tiempo con un propósito especial para bendecir tu comunidad y los que están alrededor de ti. Yo lo creo y yo necesito que tú lo creas también, que creas que como Samuel te está llamando en este tiempo. ¡Boom! Número 3, deuda pagada, mancha limpiada. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En este pasaje básicamente nos resume la historia de Jesucristo, por qué Jesucristo se entregó, para que nosotros, por la justicia de Dios que se reveló en Jesucristo por amor a la humanidad, para que pudiésemos tener la salvación de manera gratuita, podamos recibir el perdón de nuestros pecados, de nuestras deudas con Dios, y podamos recibir la limpieza de la mancha de ese pecado. Así que me explico, el perdón de nuestro pecado cuando nosotros fallamos a Dios, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fornicamos, cuando nosotros vemos pornografía, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros matamos, cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, nosotros pecamos contra Dios, y esto nos pone en deuda con un Dios eterno. Una deuda eterna no se puede pagar con un sacrificio temporal, y muchas religiones te enseñan que pagues la deuda eterna con sacrificios de dinero, que pagues la deuda eterna arrastrándote por el piso, flagelándote, dándote en un látigo, castigándote, ayunando hasta que estés blanco, pálido, flaco. La realidad es que eso no es suficiente para pagar nuestra deuda con Dios. Se necesita un sacrificio eterno, y Jesús fue capaz y dispuesto de darlo. Por eso fue que Él vino al mundo, para entregarse a sí mismo como ese sacrificio para pagar la deuda de nuestros pecados. Pero no solamente Él pagó tu deuda legal y ahora eres justo ante los ojos de Dios, porque el justo se entregó
por ti, Él murió por ti para que tú pudieses tener vida, sino que también Él está dispuesto a limpiar tu maldad, la mancha del pecado en tu vida, la culpa, la vergüenza, el dolor, la angustia, todas esas cosas que el pecado deja, esa mancha en tu vida que literalmente te impide verte como Dios te ve, te impide caminar en pos de lo que Dios te llamó a caminar en pos de. Toda esa mancha, la sangre de Cristo la limpia. Eso es lo grande de la historia de Jesucristo, y para mí este versículo, este verso, esta narrativa lo encapsula y lo hace de una manera tan hermosa que literalmente te lo prometo que este ha sido el versículo que más ha marcado mi vida, yo creo que en los últimos 5 años. Si yo tuviese que escoger un versículo que me transformó, fue este versículo, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, no se me va a olvidar. Pregunta, ¿qué versículos, qué pasajes bíblicos te han marcado a ti? Recuerda que tengo un video sobre los 5 consejos más poderosos de Jesús de Nazaret, ya que estamos hablando de Jesús, lo puedes seguir viendo aquí. Compárteme tus pasajes aquí abajo, tus historias, me encantaría saber, me encantaría escuchar, que creemos comunidad. Ya tú sabes que en este canal estamos haciendo videos cada semana, jueves y domingo, para ayudarte a ti a entender mejor la Biblia, a acercarte más al Señor y a ser un mejor discípulo de Jesús, para que puedas superar cualquier confusión que tengas sobre la Biblia, la teología y el discipulado, y vivir una mejor vida cristiana. Así que si eso te interesa, suscríbete y suena la campana de la iglesia de YouTube para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo en este canal para ti. Hay los intros que está editando Jeremy para ti también. Más videos al final, así que asegúrate de ver alguno otro y nos vemos la semana que viene. Llamadas perdidas de parte de Dios y aún no contestas. ¿Cómo esperas lidiar con esa depresión? Toma la decisión, elige la respuesta. Acepta la propuesta, no piche, luego te resbalas bajando la cuesta. Eso es la verdad, que ser libre no es una trivia en encuesta. Pichar para ti es trivial similar, tal como hace el conejo. El concepto es real, debes de asimilar, aplicar y agarrar el consejo. Dios te sigue llamando y